La nieve cae silenciosamente sobre el territorio de Wyoming en 1875, y cada copo añade otra capa al lugar de descanso final de Sarah Mitchell. Abandonada por su propia gente, la mujer ciega se arrodilla en oración, con sus ojos ciegos elevados hacia el cielo. La muerte se acerca con cada momento que pasa, llevada por el viento amargo. Pero el destino tiene otros planes. A través de la blanca cortina de nieve se mueve una sombra, un guerrero apache, lejos de sus tierras. En su cultura, ayudar a una persona blanca significa una muerte segura. Sin embargo, algo en ella llama a su espíritu. ¿Arriesgará todo para salvar a una mujer a la que su pueblo llamaría enemiga? Antes de que volvamos a entrar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El bastón tallado yace medio enterrado en la nieve, con la superficie de roble pulida deslucida por la escarcha. Sarah lo había apreciado desde sus primeros días en Thunder Creek, cuando el optimismo aún coloreaba su mundo. Incluso ahora, sus dedos podían trazar las intrincadas flores silvestres que había tallado a lo largo de su longitud durante las tranquilas tardes en la escuela. 3 meses antes se había parado frente a su clase con ojos claros y manos firmes, enseñando a 20 niños sus letras. Thunder Creek no era gran cosa, una colección de edificios de madera y calles embarradas talladas en la vasta naturaleza de Wyoming. Pero para Sarah representaba todo lo que había soñado desde que se fue de Boston, señorita Mitchell. Había preguntado la pequeña Emma Cooper aquel fatídico día, ¿por qué el sol tiene un aspecto raro? Sarah recordaba entrecerrar los ojos al mirar el cielo otoñal y notar el extraño halo alrededor del sol del mediodía. Al atardecer, su visión había comenzado a nublarse. El médico de Cheyenne no le había dado muchas esperanzas. Presión detrás de los ojos, había dicho con voz seca y fría. Se está extendiendo rápidamente. Podría ser un tumor, podría ser otra cosa. En cualquier caso, había dejado la frase a medias, pero su significado flotaba en el aire. La oscuridad se adentró como la marea, robándole la vista centímetro a centímetro. Primero se oscurecieron los bordes de su visión, luego los colores se desvanecieron en sombras. En cuestión de semanas, incluso esas sombras se rindieron a una noche interminable, pero Sarah se negó a abandonar su puesto en la escuela. «Todavía puedo enseñar», insistía ante el consejo municipal, con voz firme a pesar de sus manos temblorosas. «Los niños necesitan una educación». Pasaba las tardes memorizando los libros de texto, aprendiendo a escribir al tacto y adaptando sus métodos. Algunos padres retiraban a sus hijos, temerosos de lo que no entendían. Otros observaban con creciente inquietud cómo se abría camino en las lecciones. Thunder Creek no tenía mucho uso para las cargas. Se acercaba el invierno, la comida escaseaba y una maestra ciega era un lujo que no podían permitirse. Los rumores comenzaron en la tienda general, se extendieron por los bancos de la iglesia y finalmente llegaron al consejo municipal. «Es lo mejor», había dicho el alcalde Wilson esta mañana con voz cargada de falsa compasión. «Hemos hecho arreglos para que te quedes con las Hermanas de la Misericordia en Cheyenne». Pero Sarah sabía la verdad. No había ningún acuerdo, ni hermanas esperándola. El conductor de la carreta lo había dejado bastante claro cuando la había obligado a salir a la nieve, a kilómetros de cualquier lugar. «No puedo cargar con tu muerte», murmuró, apretándole el bastón en las manos. «Hay posibilidades de que alguien te encuentre». Las ruedas de su carreta crujieron en la nieve, dejándola sola con el viento aullante. Sarah apretó los dedos alrededor de las cuentas de su rosario, el último regalo de su madre antes de que la tisis se la llevara.
El ritmo familiar de cada cuenta deslizándose contra la siguiente siempre le había reconfortado, pero ahora se sentían tan frías como la nieve que se acumulaba alrededor de sus rodillas. Pensó en sus alumnos, en las curiosas preguntas de Minzebüsendos, Emma, en los intentos de Thomas por aprender aritmética, en la orgullosa recitación de Mary del discurso de Gettysburg. ¿Qué les dirían sobre su desaparición? ¿Recordaría a alguien a la joven que había llegado a Thunder Creek llena de esperanza y determinación? El viento se llevó sus silenciosos sollozos, sumándolos a la vasta sinfonía de la desolación invernal. Su mundo se había reducido al espacio entre latidos, el crujido de la nieve, el mordisco del frío, el peso de la oscuridad. Pero incluso cuando su cuerpo comenzó a rendirse al frío, el espíritu de Sara permaneció intacto. Se llevó a los labios el rosario de su madre y susurró el Padre Nuestro en medio de la tormenta que se avecinaba. Las palabras que una vez habían guiado a los niños en sus lecciones se convirtieron ahora en su último testimonio de un futuro que nunca vería. Tahoka se movía como un fantasma a través de la nieve cegadora. Sus mocasines apenas dejaban rastro en el suelo blanco. La bolsa de medicina que llevaba en el cinturón se balanceaba suavemente, un recordatorio constante de quién era y de quién nunca podría volver a ser. En su interior, hierbas sagradas, plumas de águila y una pequeña piedra tallada con la marca del clan de su abuelo hablaban de una vida ahora prohibida para él. La presencia de la mujer blanca lo había desviado de su camino previsto. Había estado rastreando un alce herido durante 2 días, llevando al límite sus provisiones, pero la visión de su figura arrodillada lo había detenido en seco. Incluso desde la distancia, pudo leer la historia escrita en el único conjunto de huellas de carreta que terminaban abruptamente en la nieve. Abandonado, susurró en apache con el aliento visible en el aire gélido. Su pueblo tenía una palabra para tal acto: Tuana Adle, tirar la vida. Para los apaches era uno de los pecados más graves. Habían pasado 3 inviernos desde que su propia gente lo había expulsado. El recuerdo aún ardía como una herida reciente. Comparecer ante el Consejo Tribal, acusado de ayudar a los colonos blancos a escapar de una incursión. No lo había negado. La familia había incluido a los niños y algunas leyes trascendían, las de los hombres. Su padre, el jefe de guerra, se había dado la vuelta cuando se pronunció la sentencia. Exilio o muerte. La elección había sido suya. Había elegido el camino solitario, vagando por los territorios entre mundos. Los blancos solo veían a un salvaje. Su propia gente lo mataría en cuanto lo viera. La bolsa de medicinas seguía siendo su única conexión con su herencia. Cada artículo en su interior cuidadosamente conservado a pesar de la dura vida de un cazador solitario. Las silenciosas oraciones de la mujer le llegaban con el viento, palabras en inglés mezcladas con lágrimas. Era joven, quizá de 30 veranos, su rostro estaba sereno a pesar de su terrible situación. El cabello oscuro le rodeaba la cara y sus ojos ciegos permanecían fijos en el cielo. Algo en su aceptación del destino tocó una fibra profunda en él. La voz de su abuelo resonó en su memoria. El espíritu habla más fuerte que el miedo. El viejo curandero le había enseñado que el valor se manifestaba de muchas formas y que los mejores guerreros eran aquellos que seguían a su corazón incluso cuando la tradición se oponía a ellos. La mano de Tahoka se desvió hacia su cuchillo. Lo más misericordioso sería acabar con su sufrimiento rápidamente. Sería más fácil que lo que estaba considerando, y también más seguro. Ayudarla significaba cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Si su pueblo se enteraba, el exilio parecería un destino suave en comparación, pero mientras la observaba, ella empezó a cantar. La melodía era extraña a sus oídos,
pero la pasión que había detrás era universal, el mismo espíritu que había escuchado en las canciones de su abuela alrededor de las fogatas nocturnas. Esta no era una débil colonizadora esperando la muerte, era un alma que se negaba a ser quebrantada. La bolsa de medicinas parecía volverse más pesada a su lado. Dentro había un pequeño manojo de salvia que su madre le había puesto en las manos la noche antes de su destierro. «Para cuando el camino no esté claro», le había susurrado. Aún no la había usado, guardándola para un momento de verdadera necesidad. Quizás ese momento había llegado. El áspero graznido de un cuervo partió el aire, una señal que su abuelo habría interpretado. El ave negra dio una vuelta antes de posarse en una rama cargada de nieve con los ojos brillantes de inteligencia. En la cultura apache, los cuervos eran mensajeros, puentes entre el mundo físico y el espiritual. Tahoka se ajustó la capa de piel de búfalo, sintiendo el peso de la decisión que tenía ante sí. Al norte estaba el rastro del alce herido, la opción segura, el camino práctico. Ayudar a la mujer blanca significaba arriesgarlo todo, sin garantía de que sobreviviera al viaje hacia un lugar seguro. El cuervo volvió a llamar, y en ese momento, Tahoka supo que su camino ya estaba elegido. Algunas decisiones procedían de un lugar más profundo que la razón, del núcleo mismo de lo que hacía a una persona humana. Su abuelo le había enseñado que la sabiduría a menudo significaba escuchar esa voz interior, incluso cuando hablaba en contra de todo lo que te habían enseñado a creer. Tocó la bolsa de medicinas por última vez, ofreciendo una oración silenciosa a los espíritus de sus antepasados. Luego, colocándose la túnica de búfalo alrededor de los hombros, Tahoka salió de las sombras y se dirigió hacia la mujer arrodillada. Sara oyó el crujido de la nieve bajo unos pies que se movían con un silencio ensayado. El corazón le dio un vuelco, pero permaneció quieta, ya que años de adaptación a la ceguera le habían enseñado a leer el mundo a través del sonido. No eran las pesadas botas de los colonos, los pasos eran demasiado ligeros, demasiado precisos. «¿Quién está ahí?», gritó, con la voz apenas audible por el viento. Tahoka estudió su rostro mientras se acercaba, notando cómo ella giraba ligeramente la cabeza para seguir su movimiento. Había visto ese gesto antes, en una curandera ciega que había visitado una vez a su tribu. Había sido venerada por su capacidad de ver con otros sentidos. Sara vaciló, dándose cuenta de la inutilidad de entrecerrar los ojos en la oscuridad. «No puedo verte, pero sé que estás ahí». Él se acercó, dejando que sus mocasines hicieran más ruido en la nieve. La mujer se puso tensa, pero no se encogió. Tahoka buscó la manta de lana que llevaba, un artículo de trueque que tenía la intención de intercambiar en el próximo asentamiento. El suave peso de la tela que se asentaba alrededor de sus hombros hizo que Sara jadease. La manta tenía un olor desconocido, humo de leña mezclado con salvia y algo salvaje e indómito. Sus dedos exploraron la lana áspera, encontrando consuelo en su calidez. «Gracias», susurró, y luego añadió con un toque de humor amargo. Aunque tal vez sería más amable dejar que el frío terminara lo que ellos empezaron. Tahoka entendía suficiente inglés como para captar su significado. Había aprendido el idioma en secreto cuando era joven, fascinado por las extrañas palabras de los colonos, a pesar de la desaprobación de su padre. Ahora esas lecciones robadas podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. «Tú», dijo con un fuerte acento pero con palabras cuidadosas, «¿quieres vivir?». Sara levantó la cabeza al oír la voz inesperada, profunda, con acento, pero clara. Algo en la forma cuidadosa en que formaba las palabras le dijo que el inglés no era su lengua materna. Su mente se aceleró, relacionando su acercamiento silencioso, el acento desconocido. «¿Eres nativo?».
dijo suavemente. No era una pregunta. Apache, corrigió él, observando atentamente su reacción. Sara sintió que una risa histérica brotaba de su garganta. De todos los salvadores que Dios podría haber enviado, había elegido a un guerrero de una tribu conocida por su feroz resistencia a los colonos blancos. La risa se convirtió en un sollozo. «Soy Sara», se las arregló para decir, recuperando la compostura. Sarah Mitchell. Tahoka sopesó sus opciones. Cada momento que permanecían expuestos aumentaba el peligro. Podía oír la tormenta formándose. En la distancia, una cortina mortal de blanco que pronto borraría todo rastro de su existencia. «Sara», repitió, probando el nombre. «Llega tormenta. Debemos irnos ahora». Ella apretó la manta con más fuerza. «¿Ir a dónde? Lugar seguro, 3 días a pie». Hizo una pausa y luego añadió: «Si eres lo suficientemente fuerte». Los ojos ciegos de Sara parecían buscar en el espacio entre ellos. «¿Por qué me ayudarías?». Era una pregunta justa, una que Tahoka se había hecho a sí mismo. Pensó en el cuervo, en las enseñanzas de su abuelo sobre los signos y los espíritus. Pero tales explicaciones no significarían nada para ella. «Elige hacerlo», dijo simplemente. Sara extendió la mano tentativamente y encontró su brazo. Su tacto era suave pero seguro, leyendo la textura de su camisa de ante. Tahoka permaneció quieto, permitiendo su exploración. Había visto cómo la curandera ciega había necesitado el tacto para generar confianza. «Yo era profesora», dijo ella, con los dedos recorriendo el abalorio de su manga. «Antes de que llegara la oscuridad, enseñaba a mis alumnos que el carácter importa más que el color». Una sonrisa triste cruzó su rostro. El consejo de la ciudad no estaba de acuerdo. Tahoka entendió más que las palabras. Oyó el eco de su propio exilio en su voz. Sin ceremonias, le puso su bastón en la mano. No era el tallado que había perdido en la nieve, sino un robusto trozo de fresno que había estado guardando para hacer arcos. «Camina ahora», dijo. «La tormenta no espera a nadie». Sara agarró el bastón comprobando su peso y equilibrio. Todos los instintos que había perfeccionado desde que perdió la vista le decían que confiara en este extraño, este guerrero que hablaba con tranquila dignidad y le ofrecía ayuda cuando su propia gente la había abandonado. Se levantó tambaleándose, con las piernas rígidas por estar arrodillada. La mano de Tahoka apareció en su codo, fuerte y segura, guiando sus primeros pasos. Y por la nieve, el viento arreciaba, llevando el olor de la tormenta que se avecinaba. «¿En qué dirección?», preguntó, luchando contra el miedo. «Al norte», respondió él. «Sigue la voz, sigue el bastón». Golpeó su bastón contra su propia pierna para que ella pudiera orientarse hacia su posición. «Confía en tus pies para conocer el camino». Sara respiró hondo y asintió. Lo que fuera que les esperara, no podía ser peor que el destino al que habían sido condenados. Mientras daban sus primeros pasos juntos hacia la tormenta que se avecinaba, ella elevó una oración silenciosa, no para sobrevivir esta vez, sino para tener la fuerza de honrar la confianza que le ofrecía este inesperado guardián. La tormenta descendió como un espíritu hambriento, devorando el paisaje en un remolino blanco. El pedernal y el acero de Tahoka permanecían seguros en su bolsa, su única esperanza de calor una vez que encontraran refugio. Observó a Sara tropezar de nuevo, su bastón hundiéndose con incertidumbre en la nieve cada vez más profunda. «Descansa», le gritó por encima del aullido del viento. «¡Ahorra fuerzas!». Sara asintió agradecida, con el rostro en carne viva por el frío. Llevaban horas caminando, cada paso una batalla contra los elementos. Su mundo se había convertido en un caos de sonidos y sensaciones. El crujido de la nieve, el mordisco del viento, el reconfortante golpe del bastón de Tahoka contra el suyo.
cuando se desviaba demasiado. ¿Cómo de malo?, preguntó refiriéndose a la tormenta. Bastante malo. Tahoka oteó los acantilados cubiertos de blanco que tenía delante. Necesitamos refugio pronto. Una cueva, tal vez. O una pared de... Robson los había estado guiando hacia una serie de riscos de piedra caliza que conocía de sus viajes de caza. Los apaches habían acampado en invierno en estas colinas generaciones atrás. Sus conocimientos ancestrales podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte esta noche. Los dedos de Sara se habían entumecido a pesar de la manta de lana. Los flexionó dolorosamente, recordando el juego infantil que había enseñado a sus alumnos. Botón, botón, ¿quién tiene el botón? Qué extraño que esos recuerdos afloraran ahora, en equilibrio entre la supervivencia y el olvido. Dime, dijo, necesitada de conversación para mantener su mente alejada del frío, ¿cómo es la tormenta? Tahoka consideró su pregunta cuidadosamente, buscando palabras que ella pudiera entender. Como un búfalo blanco corriendo por el cielo, muchas pezuñas golpeando las nubes, mucho poder. Sara sonrió a pesar de su agotamiento. Tiene alma de poeta, señor. Se dio cuenta de que todavía no sabía su nombre. Tahoka. Él se ofreció. Significa luz amarilla al amanecer en mi idioma. Tahoka, repitió ella cuidando la pronunciación. Gracias por compartir eso. Los nombres son cosas preciosas. Él gruñó en señal de acuerdo, recordando cómo su abuelo le había dado su nombre después de una búsqueda de visiones. El anciano lo había visto de pie en la luz de la mañana, rodeado de rayos dorados. Un puente entre la oscuridad y la luz, había proclamado. El recuerdo despertó algo incómodo en el pecho de Tahoka. Una ráfaga repentina casi derriba a Sara. Tahoka la agarra del brazo y la estabiliza. El contacto dura solo unos instantes, pero él siente que ella tiembla, por el frío, por el miedo, o por ambas cosas. Ahí. Dice, al divisar una sombra oscura en la pared del acantilado, quizás sea un refugio. La entrada de la cueva era estrecha, pero se hacía más profunda rápidamente, ofreciendo refugio del viento. Tahoka ayudó a Sara a recorrer el terreno, irregular, acomodándola contra la pared trasera. El espacio olía a humo viejo. Otros se habían refugiado aquí antes que ellos. Trabajando rápidamente, reunió la leña seca que pudo encontrar cerca de la entrada. El pedernal y el acero chispearon en sus manos expertas, prendiendo la ofrenda que había mantenido seca en su bolsa de medicinas. Pronto, un pequeño fuego proyectó sombras danzantes en las paredes de la cueva. Sara se acercó al calor, extendiendo las manos con gratitud. «Oigo las llamas», dijo. «Suenan vivas. El fuego es vida», asintió Tahoka, añadiendo con cuidado más leña. «Los apaches dicen que mantiene el espíritu del sol en los tiempos oscuros. Entonces no somos tan diferentes. Los cristianos también hablan de luz en la oscuridad». Ella dudó y luego preguntó, «¿Tu gente lo entenderá? ¿Me ayudará?» Tahoka avivó el fuego, ganando tiempo antes de responder. Algunas decisiones, buscó las palabras adecuadas, son más importantes que las personas, más importantes que las reglas. Sara asintió, comprendiendo lo que no había dicho. Ambos eran ahora parias y encontraban puntos en común en su exilio. El fuego crepitaba y su calor llegaba lentamente a sus huesos congelados. Afuera, la tormenta rugía como un ser vivo, pero aquí, en su pequeño santuario, algo frágil estaba echando raíces. La confianza, nacida de la necesidad y alimentada por las dificultades compartidas, comenzó a salvar la gran brecha entre sus mundos. «Duerme», dijo Tahoka por fin, acomodándose contra la pared de la cueva donde podía vigilar tanto la entrada como el fuego. «Mañana habrá que caminar mucho». Sara se envolvió más fuerte en la manta de lana y cerró los ojos,
que no veían nada. Lo último que oyó antes de quedarse dormida fue a Tahoka cantando suavemente lo que sonaba como una oración en su lengua materna, una melodía tan antigua como las piedras que los cobijaban. La fiebre de Sara aumentó con el sol de la mañana. Tahoka notó que Sara tropezaba con más frecuencia y que le ardía la piel a pesar del frío intenso. Cuando empezó a murmurar sobre sus alumnos, a hablar con sombras que no estaban allí, supo que no podían continuar. «Descansa aquí», le dijo, ayudándola a recostarse contra un pino cubierto de nieve. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un paisaje transformado. Cada rama tenía una capa de hielo que brillaba como vidrios rotos bajo la débil luz del sol. El pecho de Sara se agitaba con cada respiración. Los niños necesitan sus lecciones. Tahoka presionó su palma contra su frente, sintiendo el peligroso calor bajo su piel. Su abuela había sido la curandera de la tribu antes de que la edad le quitara la vista, al igual que la enfermedad se había llevado la de Sara. Ella le había enseñado las viejas costumbres, las canciones curativas, las hierbas sagradas, conocimientos destinados a ser transmitidos algún día a sus propios hijos. Ahora, ese conocimiento prohibido podría salvar la vida de esta mujer blanca. Abrió su bolsa de medicinas con reverencia y esparció su contenido sobre un trozo de nieve limpio. Cada elemento tenía poder: salvia para la limpieza, milenrama para la fiebre, corteza de sauce para el dolor. Sus dedos encontraron un pequeño paquete de cuero con raíz de osha molida, la medicina del oso, potente contra la enfermedad de la sombra que se infiltraba en los pulmones. «Abuelo», susurró en apache, «guía mis manos». Sara entró y salió de la conciencia mientras Tahoka trabajaba. Sintió sus fuertes manos levantándole la cabeza. Oyó un suave canto que parecía venir de muy lejos. Algo amargo tocó sus labios, un té que sabía a montañas y a lugares salvajes. «Bebe», ordenó su voz. «Medicina fuerte, ayuda a combatir espíritus de fiebre». Ella tragó obedientemente, demasiado débil para resistirse. El líquido le quemó la garganta, extendiendo calor por su pecho. Comenzó otra canción, baja y rítmica, como un trueno lejano. En 1970, su delirio, Sara volvió a ver colores, remolinos de rojo y dorado detrás de sus inútiles ojos. Recordó la última puesta de sol que había visto, cómo los colores se habían desparramado por el cielo como acuarelas sobre papel mojado. «Hermoso», murmuró, extendiendo la mano para tocar las visiones. Tahoka le cogió la mano y la volvió a meter suavemente debajo de la manta. Reconocía el camino espiritual de la fiebre, cómo abría puertas entre mundos. Su abuela había dicho que esos viajes podían curar o dañar, dependiendo de la fuerza del espíritu del viajero. «Cuéntame», dijo, con la esperanza de anclarla con palabras sobre tus estudiantes. El rostro de Sara se suavizó al recordar. «Emma le encantan los números. Hace patrones con ramitas durante el almuerzo. Mary, su voz es como campanas cuando lee. Thomas», tosió, el sonido húmedo y preocupante. «Thomas tiene problemas con las letras. Pero, oh, cómo se esfuerza». Tahoka añadió más raíz de osha al té, observando cómo se elevaba el vapor en el aire frío. Su propio maestro había sido un anciano llamado Arroyo Corriente, que había visto algo en el chico callado que prefería las canciones curativas a las de guerra. «Yo también tuve maestro», ofreció. «Mujer sabia, me enseñó plantas que curan, canciones que llaman a los espíritus». Tocó la bolsa de medicinas. Decía que el conocimiento es puente entre los pueblos. Sara se volvió hacia su voz, su rostro brillante por la fiebre, preguntando: «Pero tú eres un guerrero. Puedes ser ambas cosas. A la manera apache, el guerrero protege y el sanador cura. Dos caminos, el mismo viaje». Ella asintió lentamente,
comprendiendo. ¿Cómo enseñar? Derribamos muros, construimos entendimiento. Sus palabras se entrecortaron cuando otra oleada de fiebre la invadió. Tahoka comenzó una canción curativa, su voz subiendo y bajando como el viento a través de las paredes del cañón. Era una canción de equilibrio restaurado, de armonía entre la tierra y el cielo, el cuerpo y el espíritu. El sol cruzaba el cielo mientras él trabajaba, dosificando hierbas, cambiando compresas, ofreciendo sorbos de té medicinal. La respiración de Sara se calmó gradualmente, su piel se enfrió poco a poco. Cuando finalmente cayó en un sueño profundo, Tahoka se permitió descansar. Estudió su rostro en la luz tenue. Ya no era el extraño que había encontrado arrodillado en la nieve, sino alguien cuyo espíritu se había revelado a través de sueños febriles y palabras entrecortadas. Ella había luchado junto a él contra la enfermedad, confiando en su medicina a pesar de tener todas las razones para temer. Cuando la oscuridad se hizo más densa, encendió una pequeña hoguera y preparó más té, esta vez añadiendo cerezas secas para suavizar su amargor. Su abuela le había enseñado que la curación no se basaba solo en la medicina, sino en cuidar a la persona en su totalidad, cuerpo y espíritu juntos. Sara se removió, con el rostro ahora tranquilo. «Huele bien», murmuró. «Es una buena medicina», respondió Tahoka con alivio en la voz. «Te hará fuerte de nuevo». Ella extendió la mano y encontró la suya en la oscuridad. «Gracias por no dejarme caminar sola». Las palabras tenían más peso del que podía soportar su voz debilitada por la fiebre. Tahoka le apretó la mano una vez antes de soltarla, entendiendo que algunas medicinas no se encontraban en la bolsa de ningún curandero. La flecha rota yacía en la nieve fresca como un presagio. Tahoka se agachó para examinarla. Sus dedos, trazando el distintivo emplumado, plumas de búho, teñidas de negro con cáscara de nuez, la marca distintiva de su hermano. «¿Qué es?», preguntó Sara sintiendo su tensión. Su fuerza había vuelto lo suficiente como para viajar, aunque todavía se cansaba fácilmente. «¡Cazadores!», respondió Tahoka, manteniendo deliberadamente la voz tranquila. «Mi gente...» Sara apretó el bastón con fuerza. «¿Te buscan?». «Sí». Se puso de pie y examinó el paisaje inmaculado. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la nieve, perfectas para el rastreo. 3 jinetes. Se mueven rápido. No añadió que en la flecha había marcas de una partida de guerra, la forma que tenía su hermano de decir que no se trataba de una persecución casual. Las plumas de búho significaban una cacería de muerte, autorizada por el Consejo Tribal. Koda siempre había sido partidario de las tradiciones. «Deberíamos movernos», dijo Sara, notando la urgencia en su voz. Sus otros sentidos se habían agudizado durante los días que habían pasado juntos, compensando su ceguera. Tahoka le tocó el brazo en un gesto de acuerdo silencioso. Habían desarrollado un lenguaje de gestos, señales sutiles que le indicaban cuándo caminar erguida, agacharse o cambiar de dirección. Ahora la guiaba hacia un afloramiento rocoso, donde sus huellas serían más difíciles de seguir. «Háblame de ellos», dijo Sara mientras caminaban. «Los que nos siguen». Tahoka estuvo callado tanto tiempo que pensó que no respondería. Finalmente habló, sus palabras mesuradas. «Mi hermano los lidera». Koda significa amigo en nuestra lengua. Una risa amarga se le escapó. «Los nombres no siempre dicen la verdad». Sara escuchó el dolor bajo sus palabras. «¿Qué pasó? Entre vosotros infringí la ley tribal. Ayudé a una familia blanca a escapar de una incursión». Su voz se volvió distante al recordar. «Una mujer con un niño, como la que me ayudó una vez, cuando era pequeño y me perdí en una tormenta». Hicieron una pausa para descansar bajo un grupo de pinos, cuyas ramas estaban cargadas de nieve. Sara encontró un tronco caído, quitó la nieve antes de sentarse.
Elegiste la piedad, elegiste la deshonra, dice Koda. Nuestro padre, el jefe de guerra, nos dio a elegir. El exilio o la muerte. La voz de Tahoka se endureció. Koda quería la muerte y ahora te persigue. Nos persigue a los dos. Tahoka le tocó el hombro. Te traigo peligro. Sara extendió la mano y encontró la suya. Tú me trajiste la vida. El peligro ya estaba ahí, congelado en la nieve. Un repentino crujido de ramas que se rompían los hizo a ambos quedarse paralizados. Tahoka puso a Sara en pie, apretándola contra la áspera corteza de un pino. Su cuerpo la protegía cuando 3 jinetes pasaron a lo lejos, sus siluetas oscuras contra la nieve. Sara contuvo la respiración, sintiendo el corazón de Tahoka latiendo contra su hombro. Los jinetes se movían como sombras entre los árboles, los cascos de sus caballos amortiguados por la nieve. Un jinete se volvió en su dirección y Tahoka se tensó. «Hermano», susurró tan bajo que Sara sintió la palabra en lugar de oírla. El momento se alargó como un tendón estirado. Luego, los jinetes siguieron adelante, siguiendo un rastro, falso que Tahoka había dejado antes. Él permaneció quieto hasta que sus sonidos se desvanecieron por completo. «Pronto lo descubrirán», dijo, dando un paso atrás. «El rastro vuelve aquí». Sara asintió con la cabeza, con voz firme. «Entonces será mejor que no estemos aquí cuando lo hagan». Tahoka estudió su rostro, la tranquila determinación que había en él, la ausencia de miedo que había esperado. En su cultura, la ceguera a veces se consideraba una señal de visión espiritual. Quizás los ancianos de la tribu tenían razón en eso, al menos. «Vamos a las tierras altas», dijo. «El camino es difícil, pero los cazadores no lo esperan. ¿Porque nadie llevaría a una mujer ciega a la cima de una montaña? Porque nadie, excepto los apaches, conoce los caminos secretos». Le puso algo en la mano, un pequeño fetiche, tallado con forma de oso. «Para tener fuerza, era de mi abuela». Sara exploró la piedra lisa con los dedos, sintiendo el poder de generaciones de oraciones grabadas en su superficie. «No puedo aceptarlo. Ya te he elegido», dijo Tahoka, con sencillez, «como el camino me eligió a mí cuando te encontré en la nieve». El aullido de un lobo resonó en las crestas, la señal de otro cazador. Tahoka tomó a Sara del brazo y la guió hacia un sendero casi invisible que serpenteaba entre las rocas. «Mi hermano, buen rastreador», dijo con tristeza. «Pero yo sé cosas que él nunca aprendió. Senderos medicinales, caminos espirituales, caminos entre mundos». Sara enderezó los hombros, lista para seguirlo. Había perdido un mundo cuando la oscuridad le arrebató la vista. Quizás era hora de aprender los caminos entre otros. La cueva de la alta montaña se abría como una boca en el acantilado, con la entrada oscurecida por una cascada congelada. Tahoka condujo a Sara a través de un estrecho hueco entre el hielo y la piedra, hacia un espacio que olía a tierra mineral y secretos ancestrales. «Cueva grande», dijo Sara, sintiendo la inmensidad que la rodeaba. Su voz resonó levemente, confirmando su impresión del espacio, y cálida. «Aguas termales abajo», explicó Tahoka. «Hacen vapor en invierno, mantienen la cueva segura». La guió con cuidado hacia lo más profundo de la caverna. Lugar antiguo, sagrado para muchas tribus. Su mano rozó la pared y encontró lo que buscaba. Toscas pinturas, en óxido rojo y ocre amarillo, conservadas por la temperatura constante de la cueva. Imágenes de cazadores, seres espirituales y grandes bestias se extendían por el lienzo de piedra caliza. «Aquí hay dibujos», dijo, «muy antiguos, cuentan historias de gente de antes». Sara extendió la mano con cautela. «¿Puedo?» «Sí. Las historias están hechas para ser tocadas, para ser conocidas». Sus dedos recorrieron las superficies elevadas de las pictografías
crestas de pintura seca que habían sobrevivido a generaciones. «Dime qué estoy tocando». Tahoka se acercó, uniendo su mano a la de ella en la pared. «Aquí, cazador con lanza, persiguiendo al espíritu del búfalo». Guió sus dedos a lo largo de las figuras. «El búfalo da vida a las personas. Piel para refugio, carne para fuerza, huesos para herramientas». Sara siguió la historia con las manos, construyendo las imágenes en su mente, como el braille, nuestra escritura para los ciegos, historias que se pueden sentir. La siguiente muestra un gran pájaro, un águila que lleva oraciones al Padre del Cielo. Su voz adquirió el ritmo de un narrador. El águila ve todos los caminos, conoce todos los caminos entre la tierra y el cielo. Avanzaron lentamente. Por la pared, los sensibles dedos de Sara leyendo la textura de cada imagen mientras Tahoka traducía su significado. Aquí un círculo de bailarines invocando la lluvia, allí un curandero transformándose en oso. «Este es diferente», dijo ella, notando un cambio en el patrón. «¿Más reciente?» «Sí». La voz de Tahoka se suavizó. «Lo hizo mi abuela. Ella era la guardiana de este lugar». Tocó la imagen con reverencia. Muestra el eclipse. Cuando el día se convierte en noche, la noche se convierte en día. Tiempo de poder, tiempo de cambio. Sara trazó los círculos entrelazados del sol y la luna, como yo, cuando el día se convirtió en noche. «Pero no, para siempre», dijo Tahoka. «El eclipse pasa. La luz regresa diferente, pero regresa». Se acomodaron cerca de un manantial cálido que brotaba del suelo de la cueva, con su penetrante aroma mineral en el espacio cerrado. Tahoka encendió una pequeña hoguera, más para iluminar que para calentar. Las llamas danzantes proyectaban sombras cambiantes en las paredes pintadas, haciendo que las antiguas figuras parecieran moverse. «Mi abuela dice que la cueva es el útero de la madre tierra», dijo él mientras preparaba la cena. «El lugar de los comienzos, el lugar del cambio». Sara se acurrucó en su manta, sintiendo la cálida brisa de la primavera en su rostro. «En mi iglesia nos enseñan que Dios habla en lugares tranquilos. Montañas, desiertos, cuevas». Ella sonrió. «Quizás todos los lugares sagrados comparten algo». «Todas las personas también comparten algo», dijo Tahoka. «Necesidad de historias, necesidad de significado». Él le entregó una taza de té caliente. «Necesidad de otros que entiendan». Se sentaron en cómodo silencio, escuchando la sutil música del agua sobre la piedra. Sara pensó en las capas de historia que los rodeaban. Generaciones de manos que añadían sus historias a las paredes de la cueva, cada una dejando algo de sí misma. «¿Qué dirán de nosotros?», se preguntó en voz alta. «¿Qué historia? ¿Contarán de un maestro ciego y un guerrero exiliado?» Tahoka avivó el fuego, haciendo que las chispas bailaran hacia arriba. La historia aún no ha terminado, pero tomó su mano y la llevó a una sección lisa de la pared. «Podríamos añadir nuestra marca, como otros antes». De su bolsa de medicinas sacó un pequeño trozo de ocre rojo. Juntos, sus manos presionaron la piedra fría, dejando una huella pareada, su mano más grande junto a la más pequeña de ella. «Ahora somos parte de la memoria de la cueva», dijo. «Parte de un lugar sagrado». Sara sintió lágrimas en sus mejillas, pero no se las secó. En la oscuridad de su ceguera, había encontrado algo inesperado, una conexión con una historia más grande que ella, una historia que se remontaba a generaciones de buscadores y supervivientes. La cueva los acogió en su antiguo abrazo mientras caía la noche, y su pequeña hoguera se unió a las innumerables que habían iluminado estas paredes. Por la mañana tendrían que seguir adelante, adelantándose a sus perseguidores. Pero por ahora habían encontrado un santuario en este lugar donde el tiempo parecía detenerse.
donde los límites entre los mundos se volvían lo suficientemente delgados como para cruzarlos. El rugido del río llenaba el mundo de Sara, una presencia atronadora que le erizaba los pelos de punta. El agua fría les llegaba incluso a la orilla, llevando la amarga promesa del invierno en cada gota. ¿No hay otro camino?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los cazadores están cerca, confirmó Tahoka. El río oculta las huellas. Solo hay que cruzar muchos kilómetros. Estudió el puente de cuerda que se balanceaba ante ellos, una antigua construcción de corteza de cedro retorcida y cuero crudo, suspendida entre dos acantilados. Su pueblo lo había mantenido durante generaciones, pero las tormentas de este invierno habían hecho mella. Varias cuerdas de soporte secundarias se habían roto, dejando el puente peligrosamente inclinado hacia un lado. «El puente no está bien», dijo con sinceridad, «pero aguantará». Esperaba decir la verdad. Sara apretó los dedos sobre su bastón. «Dime a qué nos enfrentamos». Un puente de cuerda, muy alto, agua debajo. Midió la distancia con la mirada. 30 pasos de ancho. Debemos ir despacio. Sigue mis instrucciones al pie de la letra. Ella asintió con la cara llena de determinación. Confío en ti. Esas 3 palabras tenían más peso del que el puente podría soportar. Tahoka sintió su impacto como algo físico asentándose en su pecho junto a su corazón. «Primero, atadlo todo», dijo, desenrollando un trozo de cuerda de su mochila. «Si uno se cae, el otro puede sujetarlo». Ató la cuerda alrededor de sus cinturas, dejando el largo justo para que pudieran moverse. Las manos de Sara siguieron sus movimientos, comprobando ella misma los nudos, un hábito nacido de la necesidad desde que perdió la vista. El primer paso sobre el puente hizo vibrar toda la estructura. Sara jadeó cuando los listones de madera se movieron bajo sus pies, pero se mantuvo firme siguiendo las instrucciones de Tahoka. «Pisa solo donde yo pise», dijo su voz justo delante. «El puente nos dirá dónde es fuerte». Se movían como bailarines en una ceremonia, cada paso cuidadosamente colocado. El puente se balanceaba con su movimiento, las cuerdas antiguas crujían. El viento soplaba a través del cañón, haciendo temblar toda la estructura. «Ya estamos a mitad de camino», animó Tahoka. «Lo estamos haciendo bien». Sara se concentró en su voz, utilizándola como un punto de anclaje en el caos de sonidos que la rodeaba. El rugido del río parecía provenir de todas partes, de arriba, de abajo, de su cabeza. Su mundo se había reducido a la sensación de la madera áspera bajo sus pies y la presencia constante de Tahoka delante de ella. Un agudo crujido partió el aire. «¡Alto!», ordenó Tahoka. Una de las principales cuerdas de soporte había comenzado a deshacerse, separándose sus fibras una a una. Sara se quedó paralizada, sintiendo que el puente se inclinaba aún más. «¿Qué está pasando? El puente se está rompiendo. Debemos movernos más rápido ahora». Su voz permanecía tranquila, pero Sara escuchó la tensión que había debajo. 3 pasos más, grandes. Recobró el valor, recordando el juego infantil «¿Puedo, mamá?», de sus días de maestra. Esta era una versión más mortal, con el río desempeñando el papel de madre implacable. «Ahora», gritó Tahoka. Sara dio un paso adelante, 2, y al tercer paso el puente cedió. El mundo se inclinó locamente. Sara sintió que caía, un grito desgarrado de su garganta. La cuerda entre ellos se tensó con un tirón que le quitó el aliento. «¡Aguanta!». La voz de Tahoka llegó desde arriba. Había logrado agarrar con una mano lo que quedaba de la cuerda de soporte del puente, mientras con la otra agarraba su línea de conexión. Sara colgaba en el vacío, empapada por la ropa por la espuma del río que había debajo. Sus ojos ciegos estaban muy abiertos por el terror, pero su voz se mantuvo firme. «¿Qué quieres que haga?».
Sube por la cuerda. Ven a mi voz. Mano sobre mano, Sara se subió por la cuerda que los unía. Le temblaban los brazos por el esfuerzo, pero no se permitió detenerse. El constante flujo de aliento de Tahoka la guió hacia arriba. Finalmente, su fuerte mano agarró su brazo, tirando de ella hacia la orilla más lejana. Se desplomaron juntos en la nieve, respirando con dificultad, todavía atados el uno al otro por la cuerda que le había salvado la vida a Sara. «¿Confías en mí?», dijo Tahoka con asombro. No era una pregunta. Sara extendió la mano hacia él, encontrándola infaliblemente. «¿Y no la soltaste?». El momento se prolongó entre ellos, lleno de cosas no dichas. El rugido del río pareció desvanecerse, dejando solo el sonido de sus respiraciones que se ralentizaban gradualmente y los latidos salvajes de sus corazones. Un lejano aullido de lobo rompió el silencio. Sus perseguidores, ahora más cerca. «Debemos irnos», me dijo Tahoka de mala gana, ayudando a Sara a ponerse de pie. Pero no desató la cuerda que los unía, y ella no se lo pidió. Algunos lazos, una vez forjados en la crisis, se vuelven más fuertes que los peligros que los crearon. La noche se asentó sobre su pequeño campamento, trayendo consigo un frío que penetraba hasta los huesos y que ni siquiera el fuego podía disipar por completo. Sara se acurrucó más cerca de las llamas, escuchando a Tahoka desempaquetar algo de su bolsa de medicinas, algo que emitía un sonido suave y rítmico como una lluvia lejana. «¿Qué es eso?», preguntó. «Tambor ceremonial», respondió. «Uno pequeño, para cantos curativos». Una pausa, luego. «¿Necesitas medicina esta noche?». Sara se tocó el costado donde se lo había torcido durante el cruce del puente. «Estoy bien. El cuerpo recuerda el miedo», dijo Tahoka suavemente. «Lo retiene como la escarcha en el suelo. El canto puede ayudar a derretirlo». El primer golpe suave de sus dedos sobre la superficie tensa del tambor apenas se oyó sobre el crepitar del fuego, pero poco a poco el ritmo se hizo más fuerte, más complejo, como un latido que encuentra su fuerza. «Entre mi gente», dijo Tahoka entre los golpes del tambor. «La música es un puente entre mundos, el mundo físico, el mundo espiritual». El ritmo cambió, volviéndose más intrincado. Cuando el cuerpo y el espíritu no están en armonía, la canción los vuelve a unir. Sara cerró sus inútiles ojos, dejando que el ritmo del tambor la inundara. Parecía pasar por alto sus oídos por completo, resonando directamente en sus huesos. Su respiración naturalmente se acompasó con él. «Bien», murmuró Tahoka. «Deja que el tambor hable al espíritu». Comenzó a cantar, con su voz baja y rica como el humo. Aunque Sara no podía entender las palabras apaches, su significado parecía pasar por alto el lenguaje por completo. La canción hablaba de la tierra y el cielo, del viento a través de las paredes del cañón, de águilas cabalgando corrientes térmicas muy por encima de las preocupaciones del mundo. Las imágenes se formaron en la oscuridad de Sara, no recuerdos visuales, sino impresiones, de sonido y sensación. El tambor se convirtió en cascos sobre la hierba de la pradera, se convirtió en truenos en las nubes de verano, se convirtió en su propio corazón, encontrando su camino de vuelta a la fuerza. «Puedo sentirlo», susurró, «como colores en el aire». La voz de Tahoka se hizo más fuerte, y Sara sintió que él se movía para sentarse detrás de ella. Su mano libre se posó ligeramente sobre su hombro, añadiendo tacto a la sinfonía de sensaciones. El tambor hablaba de caballos corriendo salvajes y libres, de lobos cantando a la luna, de ríos cortando la piedra gota a gota. Sin pensarlo conscientemente, Sara empezó a balancearse al ritmo. Su cuerpo recordaba un movimiento que nunca había aprendido, como si el tambor estuviera despertando algo antiguo en sus huesos. «La canción es más antigua que las palabras», dijo Tahoka entre verso y verso.
más antigua que las diferencias entre los pueblos. Su mano se movió hasta la base de su cuello, trabajando en los nudos de tensión que allí se encontraban. La medicina no siempre viene en forma de hierbas y tés. Sara se reclinó ligeramente hacia él, la confianza venciendo la vacilación. La voz del tambor llenó su mundo, alejando el recuerdo del miedo, de la caída, de la oscuridad que se acercaba. En su lugar llegó la fuerza, no la frágil fuerza de la supervivencia, sino algo más profundo y duradero. Sintió lágrimas en sus mejillas, pero no se movió para secárselas. Eran lágrimas curativas, que lavaban algo más que el terror del día. La canción llegaba a las heridas más profundas. La pérdida de la vista, la traición de su comunidad, la soledad de su exilio. La voz de Tahoka cambió, volviéndose de alguna manera más suave y más poderosa. La canción hablaba ahora del amanecer después de la oscuridad, de la primavera después del invierno, de la esperanza echando raíces en la tierra helada. Su mano se movía en círculos lentos sobre su espalda, y Sara sintió cómo el calor se extendía por sus cansados músculos. Sin pensarlo, empezó a tararear, no la letra, sino el corazón de la melodía. Sus voces se entrelazaron como el humo que se eleva del fuego, como arroyos que se unen para formar ríos, como caminos separados, que se encuentran y continúan como uno solo. La voz del tambor se suavizó gradualmente, volviendo al ritmo de un corazón tranquilo en paz. Sara sintió que las últimas vibraciones se desvanecían en el aire nocturno, pero el poder de la canción permaneció, tarareando en su sangre como un segundo pulso. «Gracias», susurró en el silencio que siguió. Tahoka dejó a un lado el tambor, pero no se alejó. «La canción elige al cantante», dijo suavemente, «como el camino elige al caminante, como el corazón elige a dónde irá». Sara se volvió hacia su voz, con el rostro inclinado hacia arriba. El aire entre ellos parecía contener el aliento, cargado de posibilidades. Su mano aún descansaba ligeramente sobre su hombro, un ancla en su oscuridad. En ese momento, bajo las estrellas que podían ver y sentir, pero no nombrar, algo cambió entre ellos, como el hielo que se rompe en un río, como el viento primaveral que derrite el agarre del invierno, como las primeras notas de una canción que había esperado generaciones para ser cantada. La mañana trajo una calma, inusual a las montañas. Tahoka trabajaba en silencio junto al fuego reavivado, moviendo su cuchillo con una precisión experta sobre un pequeño trozo de madera. Cada corte cuidadoso revelaba en qué quería convertirse la madera. Un corazón, simple y puro, emergiendo de la veta como un ser secreto susurrado. Sara estaba sentada envuelta en su manta, con el rostro vuelto hacia el débil sol de invierno. «¿Estás tallando algo?», dijo. No era una pregunta. Sus oídos se habían acostumbrado a los sutiles sonidos de la hoja sobre la madera. «Una cosa pequeña», respondió Tahoka, hablando con la madera, dejando que muestre su espíritu. Estudió su obra a la luz de la mañana. El corazón era lo suficientemente pequeño como para caber en una palma de la mano, liso por un lado, mientras que el otro conservaba la textura natural de la corteza, una reunión de lo trabajado y lo salvaje, como ellos mismos. «Entre los 100 Apaches», dijo probando cada palabra con cuidado, «creemos que todo tiene espíritu. Los árboles, las piedras, los ríos». Hizo una pausa, pasando el pulgar por el tallado. «Los corazones también». Sara se volvió hacia su voz. Su rostro se suavizó. «¿Y qué te dicen estos espíritus? A veces hablan de peligro, a veces de paz». Bajó la voz. «A veces de caminos que se cruzan y que estaban destinados a cruzarse». Se acercó para sentarse a su lado. Tomó su mano y colocó el corazón tallado en su palma. Los dedos de Sara exploraron su superficie, leyendo su historia a través del tacto. El lado liso, la corteza rugosa, la forma en que se unían en perfecto equilibrio,
Es precioso, susurró, como quien lo sostiene. Las palabras flotaban en el aire cristalino de la mañana. Los dedos de Sara se detuvieron en la talla y se le cortó la respiración. Tahoka, lo sé, muchas razones por las que no. Observó cómo sus dedos volvían a trazar el contorno del corazón. Diferentes pueblos, diferentes formas. Muchos dicen que es imposible. ¿Y tú qué dices? Digo que el corazón tiene su propia sabiduría, como un río que encuentra su camino a través de las montañas. Él cubrió su mano con la suya, ambos sosteniendo la talla. Digo que algunas cosas son más fuertes que los viejos miedos. Sara levantó la cara, con los ojos brillantes de lágrimas. Cuando perdí la vista pensé que nunca, tragó saliva, nunca volvería a sentirme así. Nunca confiaría lo suficiente. La confianza llega como el amanecer, dijo Tahoka en voz baja. Una pequeña luz, luego más, y luego todo el cielo cambia. Pero tu gente nunca aceptaría. Mi gente ya me ha expulsado. La tuya te dejó morir. Su mano se apretó suavemente sobre la de ella. Quizás sea hora de abrir un camino, encontrar gente nueva. Sara se inclinó ligeramente hacia él, atraída por la calidez de su voz. A veces oigo historias de otros como nosotros, gente que cruzó las fronteras, que eligió su propio camino. Sí, algunos encontraron nuevos lugares, formaron nuevas familias. La mano libre de Tahoka se acercó a su mejilla enjugando una lágrima. Algunos se convirtieron en puentes entre mundos, y otros, algunos, murieron. Su honestidad era amable, pero inquebrantable. El camino no es fácil, pero el camino solo tampoco es fácil. Sara asintió, comprendiendo. Sus dedos se enroscaron alrededor del corazón tallado, sintiendo su peso, ligero como la esperanza, pesado como la elección. Cuando enseñaba a mis alumnos sobre el valor, les decía que no se trataba de no tener miedo, se trataba de elegir el amor sobre el miedo. Sabia maestra, murmuró Tahoka. La distancia entre ellos se había reducido. El aire matutino estaba cargado de posibilidades. Sara sintió su aliento en su mejilla, cálido contra el frío invernal. Su mano libre encontró su pecho, sintiendo su corazón latir fuerte y constante bajo su palma. «Elijo el amor», susurró. Los labios de Tahoka se encontraron con los suyos como el primer viento cálido de la primavera, suave pero lleno de promesas. El corazón tallado presionaba entre sus manos unidas. Su mensaje era simple y profundo, que algunos espíritus estaban destinados a encontrarse, independientemente de los caminos que los unieran. Cuando se separaron, Sara mantuvo su mano sobre su corazón. ¿Y ahora qué? Ahora caminamos por un nuevo sendero, dijo Tahoka, ni el camino apache ni el blanco. Nuestro camino. Tocó el corazón tallado. Que esta sea la primera marca en el nuevo camino. Sara sonrió, su rostro radiante, con una luz que no necesitaba ojos para brillar. Como nuestras huellas de manos en la cueva, escribiendo nuestra propia historia. Sí, la historia de dos ríos que se unen, convirtiéndose en un arroyo más fuerte. Él la acercó a él, inhalando el aroma de su cabello. La historia de corazones que encuentran el camino a casa. El sol de la mañana subía, proyectando largas sombras sobre su pequeño campamento. Pronto tendrían que seguir adelante, adelantándose a aquellos que negarían el camino elegido. Pero por ahora se aferraban al espacio tranquilo entre lo que era y lo que podría ser, dejando que sus corazones latiendo en armonía como tambores llamando a lo lejos. La pluma del guerrero descendió a través de la niebla matutina, una sola pluma de águila teñida de rojo sangre en su punta. Tahoka la atrapó antes de que tocara el suelo. Su rostro se endureció al leer su mensaje. «¿Koda?», preguntó Sara, al escuchar la repentina tensión en su respiración. «Sí, marca de desafío».
Su voz estaba tensa. La punta roja significa que la sangre debe responder a la sangre. Estaban levantando el campamento cuando apareció la pluma, llevada por un viento que trajo otras señales. El lejano crujir de una rama, el silencio de los pájaros, el cambio en el aire que anunciaba la llegada de jinetes. ¿A qué distancia están? Muy cerca. Vienen de 3 direcciones. Tahoka escudriñó la línea de árboles con la mirada. Usan una antigua formación de caza. Intentan acorralarnos. La mano de Sara encontró el corazón tallado que colgaba de una correa de cuero alrededor de su cuello. ¿Qué opciones tenemos? Podríamos separarnos. Yo los alejaría. No. La palabra fue tajante y definitiva. Sara, nos quedamos juntos. Sus ojos ciegos se fijaron en él con una precisión asombrosa. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Un aullido de lobo resonó desde la cresta al este, demasiado regular, demasiado preciso para ser natural. Otro respondió desde el oeste, luego un tercero desde el norte. Tahoka reconoció el patrón. Él mismo lo había utilizado en innumerables cacerías. Debemos movernos rápido ahora, dijo, reuniendo sus escasas provisiones. Intentan llevarnos al sur, hacia el cañón de la Caja. Entonces iremos por otro camino, el único otro. El camino es hacia arriba. Le tocó el brazo. Es una escalada difícil, peligrosa. El rostro de Sara se mostró decidido. Prefiero caerme por un acantilado antes que dejar que nos separen. Tahoka presionó su frente contra la de ella por un breve momento, sacando fuerzas de su valor. Luego la condujo hacia un sendero casi invisible que serpenteaba entre las rocas, un camino destinado a las ovejas de montaña, no a los humanos. El ascenso fue brutal. Sara tanteaba con las manos y los pies, siguiendo las silenciosas instrucciones de Tahoka. Cada paso requería una concentración total. Cada asidero podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El viento se hizo más fuerte a medida que subían, tirando de su ropa, tratando de arrancarlos de la pared del acantilado. Otro aullido de lobo, ahora más cerca. Tahoka miró hacia abajo y vio a 3 jinetes que emergían de la cubierta arbórea de abajo. A la cabeza cabalgaba Koda, con el rostro pintado con las rayas rojas y negras de una cacería de muerte. «Hermano», susurró Tahoka en apache, «¿por qué tienes que tomar esta decisión?» Como si lo oyera, Koda levantó la vista. Incluso a esa distancia, Tahoka pudo ver el conflicto en el rostro de su hermano. El deber luchando contra el recuerdo, la tradición enfrentándose a los lazos de sangre. «Nos han visto», le dijo a Sara. Ella asintió, acercándose más a la roca. «¿Pueden seguirnos? No con caballos, pero también conocen estas montañas». La ayudó a subir a una estrecha cornisa. «Encontrarán otra forma de subir». Descansaron brevemente, al abrigo de una roca sobresaliente. Las manos de Sara estaban en carne viva por la escalada, pero no se quejó. Giró el rostro hacia el viento, leyendo sus mensajes. «Se acerca una tormenta», dijo. Tahoka sonrió a pesar del peligro. Estaba aprendiendo a leer el mundo como lo hacía su pueblo, a través de todos los sentidos, no solo de la vista. «Sí, uno grande. Lo huelo en el aire. ¿Podría ayudarnos eso? Quizá. La tormenta oculta huellas, cubre olores». Estudió las pesadas nubes que se acumulaban al oeste, pero también hace que la montaña sea más peligrosa. Una bala estalló en la pared rocosa junto a ellos, y el sonido del rifle resonó por el cañón. Sara se estremeció, pero mantuvo el agarre. «Eso fue una advertencia», dijo con calma. «Si hubieran querido dispararnos, lo habrían hecho». Tahoka asintió con gesto sombrío. «Koda demuestra que tiene poder sobre la vida y la muerte. Juega con nosotros como el gato con el ratón. Entonces no seamos ratones». El rostro de Sara estaba decidido.
Conoces estas montañas mejor que ellos. Aprovéchalo. Sonó otro disparo, deliberadamente desviado de nuevo. Tahoka apretó la mandíbula al reconocer la estrategia de su hermana, conducirlos hacia una trampa, desgastarlos con miedo antes de acercarse para matar. Hay un camino, dijo lentamente, muy peligroso. Uno que me enseñó mi abuelo. Sendero. Sagrado. ¿Más peligroso que quedarnos aquí? Peligro diferente, no de cuerpo. Tocó la bolsa de medicinas que llevaba en el cinturón. El camino pasa por lugares espirituales, lugares entre mundos. Sara extendió la mano y la tomó sin dudarlo. Entonces, ese es nuestro camino. El viento se estaba levantando ahora, llevando los primeros copos de nieve. Abajo, los cazadores se estaban dispersando, comenzando su ascenso a pie. El tiempo se estaba acabando. Tahoka echó una última mirada a su hermano abajo, viendo no al guerrero pintado, sino al niño que una vez había compartido sus sueños alrededor del fuego. Luego se dio la vuelta, llevando a Sara más arriba, hacia la tormenta que se avecinaba y los misterios que se escondían más allá. El viejo refugio de caza se erguía como un esqueleto contra el cielo oscuro de la tormenta, con sus maderas blanqueadas y retorcidas por innumerables inviernos. Aquí, en este lugar sagrado donde los cazadores apaches se preparaban antaño para las grandes cacerías de búfalos, Tahoka sabía que la confrontación terminaría. El refugio aún tiene poder, le explicó a Sara mientras cerraban la antigua puerta. Lugar de decisiones, lugar de verdad. Sara tocó las ásperas paredes, sintiendo el calor persistente de los fuegos pasados en la madera seca. Ya vienen. Sí. Koda conoce el significado de este lugar. Tahoka se movió por la cabaña tocando puntos significativos. El fogón central, el poste de los espíritus, los asientos de oración de los ancianos. Aquí, los hermanos no pueden mentir a los hermanos. La tormenta aullaba afuera, sacudiendo los huesos de la cabaña. Sara encontró su camino hacia el poste central, apoyándose contra él. Dime qué esperar. Antes de que Tahoka pudiera responder, una voz llamó en apache desde detrás de la puerta. Sara no pudo entender las palabras, pero sintió su impacto en la forma en que el aliento de Tahoka se detuvo. ¿Qué dijo? Me llama caminante de sombras, alguien que se mueve entre mundos. La voz de Tahoka estaba tensa. Dice que debo enfrentarme al juicio de los antepasados. La puerta tembló bajo un fuerte impacto. Los dedos de Sara encontraron el corazón, tallado en su cuello, sacando fuerza de sus contornos familiares. ¿Podemos luchar? No con armas. Tahoka le tocó la mejilla brevemente. Solo con la verdad. La puerta se abrió de golpe hacia adentro en un torbellino de nieve y viento. Entraron tres figuras, Koda a la cabeza, con el rostro terrible por la pintura ritual, flanqueado por dos guerreros más jóvenes cuyos ojos mostraban incertidumbre bajo sus feroces expresiones. Hermano, dijo Koda en inglés, para que Sara lo oyera. Deshonras este lugar sagrado trayendo a una mujer blanca aquí. No hay deshonra en ofrecer cobijo a quien lo necesita. Tahoka se interpuso entre Sara y los intrusos, desarmado pero irradiando autoridad. Olvidas las enseñanzas de mi abuelo. Yo no olvido nada. La voz de Koda sonó como un trueno. Tú eres el que olvida, el que traiciona a su pueblo, a su sangre, a su camino. El camino no es lo que tú crees, hermano. La voz de Tahoka permaneció tranquila. El abuelo nos enseñó que los espíritus no ven color, no muestran odio. ¿Espíritus? Escupió Koda. Los espíritus ven cómo nuestro pueblo se desvanece, nuestras tierras se encogen, nuestros hijos aprenden las palabras del hombre blanco. ¿Y tú tomarías a una mujer blanca como compañera? Sara dio un paso adelante, con el rostro orgulloso a pesar de su ceguera. No vengo a quitarle nada a tu pueblo. Vengo a ofrecer comprensión, a tender puentes. ¿Puentes? Se rió.
Koda con amargura. Los puentes traen más blancos con sus armas y papeles. No, es mejor quemar todos los puentes. Sacó una antorcha de su mochila y la encendió. La madera seca de la cabaña se prendería como yesca. Piénsalo, hermano, suplicó Tahoka. Este lugar contiene 300 veranos de oraciones de nuestra gente. Quemarías nuestra propia historia. La historia muere de todos modos, dijo Koda, pero su mano temblaba. Todo cambia, todo arde. Sí, dijo Sara de repente, con voz que cortaba la tensión. Todo cambia. Yo era una maestra que perdió la vista. Tahoka era un guerrero que eligió la misericordia. El cambio no es la muerte, es la vida encontrando nuevos caminos. La antorcha tembló en las manos de Koda. Afuera, la tormenta alcanzó su punto máximo, transformando el mundo con su poder salvaje. La cabaña crujió y gimió. Las maderas antiguas hablaban con las voces de innumerables antepasados. Los espíritus están aquí, dijo Tahoka en voz baja. Pregúntales, hermano. Pregunta si el odio es el camino. Koda se quedó inmóvil, con la antorcha en alto, atrapado entre el deber y la duda. Los dos guerreros más jóvenes intercambiaron miradas y luego se alejaron lentamente de su líder, sintiendo el poder que llenaba la cabaña. Lo recuerdo, susurró Koda con la voz de un niño de repente. Cuando el abuelo nos contaba historias aquí, historias de cambio, de adaptación, de supervivencia a través de la sabiduría en lugar de la guerra. Sí, Tahoka se acercó a su hermano. Esas historias aún viven en nosotros. La antorcha cayó de la mano de Koda, rodando inofensivamente por el suelo de tierra. Se hundió de rodillas, la pintura feroz de su rostro surcada por lágrimas. ¿En qué nos hemos convertido?, preguntó a las sombras. ¿Cuándo empezamos a luchar contra el cambio en lugar de bailar con él? Tahoka se arrodilló junto a su hermano, mientras Sara observaba en silencio la ruptura de cadenas centenarias. La tormenta seguía arreciando, pero dentro de la cabaña ardía algo más. No la madera seca y las vigas sagradas, sino las barreras construidas por el miedo y el orgullo. El camino a seguir, dijo Tahoka con suavidad, no consiste en aferrarse a lo que fue, sino en llevar adelante lo que más importa: el honor, la compasión, la verdad. Koda miró a Sara, viéndola ahora no como una enemiga, sino como el camino elegido por su hermano. La gente no lo entenderá. Algunos sí, dijo Tahoka. Otros aprenderán. El cambio llega como la inundación primaveral. Luchar contra él trae destrucción. Bailar con él trae nueva vida. El amanecer se alzó sobre las montañas, pintando el mundo cubierto de nieve en tonos rosados y dorados. La tormenta había pasado, dejando atrás un paisaje transformado. Formas familiares se renovaban bajo su manto blanco. El grito de un águila atravesó el silencio matutino mientras se elevaba por encima de ellos, y una sola pluma flotó hasta aterrizar a los pies de Sara. Tahoka la recogió y la apretó entre sus manos. Pluma de águila, signo de un nuevo comienzo. Estaban de pie frente a la cabaña, respirando el aire fresco tras la tormenta y la lucha. Dentro, Koda dormía, exhausto por la batalla emocional de la noche. Sus dos jóvenes guerreros habían partido al amanecer, llevando la noticia a la tribu, no de muerte o captura, sino de transformación. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sara con los dedos suavemente sobre los bordes de la pluma. Ahora trazamos un nuevo camino. Tahoka observó la salida del sol, pensando en las enseñanzas de su abuelo sobre los ciclos de muerte y renacimiento. Koda hablará al consejo. Algunos escucharán, otros no. Y nosotros, tomó su mano calentándola entre las suyas. Nosotros tenemos mucho trabajo, muchos caminos que recorrer entre mundos. Sara se apoyó en su fuerza, sintiendo el ritmo constante de su corazón.
He estado pensando en enseñar, no solo leer y escribir, sino comprender, construir puentes entre los pueblos. Buena medicina, asintió Tahoka. El conocimiento es como un río. Se hace más fuerte cuando los arroyos se unen. La guió con cuidado a través de la nieve nueva, cada paso abriendo un nuevo camino. El albergue se alzaba detrás de ellos, ya no como un lugar de confrontación, sino como un indicador de cambio, con sus paredes desgastadas guardando la historia de su noche de verdad. Ahora veo, dijo Sara en voz baja, de una manera que nunca antes pude. Perdí mis ojos, pero encontré una nueva visión. Tahoka se detuvo y se volvió hacia ella. Dime lo que ves. Veo un mundo en el que las diferencias nos hacen más fuertes, no más débiles. Donde tanto tus canciones medicinales como mis lecciones en el aula tienen cabida. Sus ojos ciegos brillaban con determinación, donde los niños aprenden a caminar en muchos mundos. Una sonrisa calentó la voz de Tahoka. El abuelo dice que la sabiduría no viene de los ojos, sino del corazón, que permanece abierto. Tu abuelo era un hombre sabio. Sí, me habrías gustado. Le tocó la mejilla suavemente. Habría visto tu espíritu, brillante como la estrella de la mañana. Continuaron caminando, haciendo planes a cada paso. Había un valle que Tahoka conocía, a 3 días de viaje hacia el norte, un lugar donde diferentes tribus habían comerciado pacíficamente durante generaciones. Un lugar donde las fronteras se difuminaban y los viejos odios no tenían poder. Podríamos construir allí, dijo, hacer un lugar para aprender, para sanar. Un lugar donde todos los caminos sean bienvenidos. El rostro de Sara se iluminó con la posibilidad. Una escuela, pero no como ninguna otra escuela que haya existido antes, donde los niños apaches puedan aprender a leer y escribir, y los niños blancos puedan aprender la sabiduría de tu pueblo. Un lugar de muchas medicinas, asintió Tahoka. Canciones y libros, historias y números, todos los caminos conducen a la comprensión. El sol subía más alto, iluminando el mundo cubierto de nieve. Sara sintió su calor en el rostro, recordando cómo una vez pensó que sus días de maestra habían terminado. Ahora veía un propósito mayor surgiendo de la oscuridad. No solo enseñar a leer a los niños, sino enseñar a abrir los corazones. Será un camino difícil, advirtió Tahoka. Muchos obstáculos. Menos mal que tengo un guía experto, sonrió Sara, apretando su mano. Y tú tienes una compañera obstinada. El águila volvió a gritar, dando vueltas por encima de ellos como si bendijera sus planes. Tahoka la observó remontar el vuelo, recordando las palabras de su abuelo sobre las águilas, cómo veían no solo con los ojos, sino con el espíritu, cómo cabalgaban los vientos del cambio en lugar de luchar contra ellos. Cuando te encontré en la nieve, dijo en voz baja, pensé que los espíritus me estaban poniendo a prueba. Ahora veo que me estaban enseñando. Nos enseñaron a los dos, corrigió Sara, tocando con la mano libre el corazón tallado en su cuello. Sobre el valor, sobre la confianza, sobre el amor que es más fuerte que el miedo. Se quedaron juntos en el nuevo día, sus huellas unidas extendiéndose detrás de ellos como una historia escrita en la nieve. Delante había incertidumbre, desafíos, el duro trabajo de construir algo nuevo, pero lo afrontaron juntos, sus corazones latiendo al ritmo de tambores que llamaban a través de la distancia entre mundos. La pluma de águila se agitó en la mano de Sara, símbolo de vuelo, de libertad, de ver más allá de lo obvio. Como ellos, era un puente entre la tierra y el cielo, entre lo que era y lo que podría ser. Un recordatorio de que los viajes más grandes a menudo comienzan con un solo paso fuera del camino conocido, hacia la bendita incertidumbre de la visión, más amplia del amor. El valle se abrió ante ellas como una mano ahuecada, protegida por montañas en 3 de sus lados.
Un manantial claro brotaba de la tierra. Su voz era un canto constante de bienvenida. Tahoka ayudó a Sara a arrodillarse junto a él, guiando sus manos hacia el agua. Fría, jadeó, sintiendo su gélida pureza, como beber luz de estrellas. Agua. Sagrada, explicó Tahoka. Fluye todo el año, nunca se congela. El abuelo dice que los espíritus bendijeron este lugar hace mucho tiempo. Sara recogió el agua en sus manos, dejando que se derramara entre sus dedos. El sonido que hacía al caer de nuevo al manantial era como el de pequeñas campanas, como una risa, como una promesa. Aquí es, dijo con tranquila certeza. Este es nuestro lugar. Tahoka examinó el valle con ojos experimentados. El manantial alimentaba un pequeño arroyo que serpenteaba por la pradera antes de desaparecer en 1900, un bosque de álamos. La exposición al sur captaría el sol, mientras que las paredes de la montaña protegerían de los vientos fuertes. Los rastros de animales mostraban que los ciervos y los alces visitaban la zona con regularidad. Buen lugar, asintió. La tierra quiere gente aquí, quiere un propósito. Acamparon cerca del manantial esa primera noche, planeando su futuro junto al fuego. Las manos de Sara se movían mientras hablaba, dibujando mapas invisibles en el aire. La escuela podría orientarse al este, dijo, para captar el sol de la mañana. Con el jardín aquí, donde los niños pueden aprender a escribir y a cultivar. Tahoka añadió leña al fuego, observando cómo las chispas se elevaban hacia las estrellas. Primero necesitamos una cabaña, una fuerte, para el invierno que se acerca. ¿Habrá llegado ya el mensaje de Koda al consejo? Sí. Debaten, discuten, deciden. Él tomó su mano recorriendo las líneas de su palma. Pero no esperamos permiso para construir una nueva vida. Los días siguientes siguieron su ritmo. Recogieron postes rectos del bosque de álamos. Tahoka le enseñó a Sara a comprobar la resistencia y la rectitud de cada uno tocándolos. Aprendió a pelar la corteza al tacto. Sus dedos sensibles a menudo encontraban defectos que sus ojos pasaban por alto. Otras habilidades se transfirieron más fácilmente. Su experiencia en mantener ordenadas filas de sumas en la oscuridad ahora le ayudaba a colocar troncos rectos de cimentación. Sus conocimientos sobre plantas medicinales se ampliaron para incluir sus métodos de organización del conocimiento. Aprender es aprender, dijo una noche, después de un largo día de trabajo. Ya sea leyendo huellas o leyendo palabras, construyeron la cabaña a la antigua usanza, pero con innovaciones nacidas de su sabiduría compartida. Sara sugirió una habitación separada para enseñar durante los meses de invierno. Tahoka diseñó ventanas que podían abrirse al viento o sellarse contra las tormentas. El trabajo fue duro, pero cada día traía progreso. La cabaña tomó forma tronco a tronco, una fusión de la artesanía apache y la practicidad de los colonos. Como ellos, unió mundos, lo suficientemente fuerte como para soportar las tormentas invernales, pero acogedora como debe ser una escuela. Otros empezaron a encontrarlos. Primero llegaron dos jóvenes madres apaches con niños, atraídas por las historias del exiliado que caminaba entre mundos. Luego, un trampero blanco y su esposa Shoshone, que buscaban un lugar donde sus hijos mestizos pudieran ser aceptados. Sara enseñaba a leer por las mañanas. Sus alumnos eran una mezcla de niños nativos y blancos que aprendían juntos. Por las tardes, Tahoka y otros ancianos de la tribu compartían conocimientos tradicionales. Rastreo, plantas medicinales, las historias sagradas que daban sentido a la vida. Ahora suena diferente aquí, dijo Sara una noche, mientras las risas de los niños resonaban por todo el valle. Como si la propia tierra estuviera sanando. Tahoka la abrazó
inhalando el aroma del humo de leña y la salvia silvestre que se le pegaba al pelo. La primavera llegará pronto, traerá más cambios, buenos cambios, buenos, dijo ella tocando el corazón tallado que aún colgaba de su cuello, como arroyos que se unen para formar un río más fuerte. El manantial sagrado entonaba su canto constante, testigo de la transformación que tenía lugar en su valle. Donde antes había habido vacío, ahora la vida echaba raíces, no solo en la cabaña que habían construido o en los jardines que habían plantado, sino en el espacio entre culturas, donde el entendimiento crecía como flores medicinales después de la lluvia. Cada noche, antes de dormir, se reunían en el manantial. Sara escuchaba su canto mientras Tahoka observaba las estrellas girar sobre sus cabezas. Diferentes formas de leer el mundo, uniéndose en el espacio sagrado que habían creado, un día a la vez, un corazón a la vez, una lección a la vez. Los primeros signos de la primavera llegaron con las semillas mezcladas que plantaron. El maíz apache se acurrucó junto al trigo de los colonos. Las hierbas medicinales compartieron el suelo con las verduras europeas. Sara se arrodilló en la tierra recién removida, sus dedos leían la promesa de vida en cada surco. Las semillas no conocen fronteras, dijo, mientras Tahoka la ayudaba a plantar. Crecen donde se las cuida, juntas o separadas. Como los niños, asintió él, observando a un grupo de jóvenes que jugaban cerca. Niños apaches, blancos y mestizos habían creado su propio juego, mezclando el pilla-pilla con un ejercicio de caza tradicional. Sus risas no llevaban rastro de las divisiones que asolaban el mundo adulto. Con el buen tiempo habían llegado más familias. Una curandera Crow, atraída por las historias del maestro ciego que caminaba en dos mundos. Un carpintero blanco y su familia huyendo de los prejuicios a los que se habían enfrentado por adoptar a un huérfano Cheyenne. Cada uno traía sus propios dones, sus propias historias, sus propias formas de ver las cosas. El valle se está llenando, observó Tahoka una mañana, mientras se levantaban nuevas cabañas a lo largo del arroyo. Sara sonrió, escuchando el orgullo que había detrás de sus palabras. Abarrotado de esperanza, de posibilidades. Habían empezado a celebrar consejos por la noche, reuniéndose alrededor del fuego central para compartir comida e historias. Los idiomas se mezclaban y fusionaban. Inglés, apache, crow y cheyenne, fluyendo juntos como arroyos en un río. Los niños, especialmente, se movían con facilidad entre las lenguas, enseñándose palabras y juegos con la fluida gracia de la juventud. La curandera, Gray Birch, había empezado a trabajar con Sara, combinando la curación tradicional con los métodos de organización que Sara había desarrollado para enseñar sin ver. Juntas, crearon una nueva forma de catalogar plantas y tratamientos accesible para ambas culturas. El conocimiento se fortalece cuando se comparte, dijo Gray Birch, mostrándole a Sara cómo identificar plantas por el tacto y el olfato. Como tu jardín, las diferentes plantas enriquecen el suelo. Surgieron nuevas tradiciones de forma orgánica. Cuando un niño aprendía a leer su primera palabra, también aprendía su nombre en otros idiomas. Cuando dominaban una habilidad tradicional, escribían sobre ella en la creciente colección de libros de la comunidad. Tahoka se encontró uniendo mundos de formas que nunca hubiera esperado. Sus habilidades de guerrero se convirtieron en enseñanza de seguridad y respeto por la tierra. Sus conocimientos de cazador se convirtieron en lecciones de conservación y equilibrio. Las canciones medicinales de su juventud se entrelazaron con los himnos de Sara, creando algo nuevo pero anclado en las viejas costumbres. Una noche, mientras la comunidad se reunía para la cena, apareció un jinete en la entrada del valle, Koda, con el rostro sin pintura de guerra y portando una bandera blanca. «Hermano», llamó, desmontando, «el consejo ha hablado.
Sara sintió que Tahoka se tensaba a su lado, pero su voz permaneció tranquila. ¿Y sus palabras? Dicen. El que este lugar... Koda hizo una pausa mirando a su alrededor el próspero asentamiento. Este lugar no es tierra apache ni tierra blanca. Lo llaman Entre Aguas, un lugar donde se encuentran diferentes arroyos. Un murmullo recorrió a la gente reunida. Koda continuó. Dan permiso para comerciar, para aprender. Algunos ancianos pueden venir a enseñar, algunos niños a aprender. ¿Y algunos a quedarse?, preguntó Tahoka en voz baja. Sí, los que elijan este camino pueden recorrerlo. La voz de Koda se suavizó. El abuelo estaría orgulloso, hermano. Has encontrado la manera de mantener viva nuestra sabiduría, dejándola crecer en un nuevo terreno. Esa noche celebraron una fiesta. Grey Birch dirigió una ceremonia que combinaba elementos de todas sus tradiciones. Los niños cantaron en varios idiomas. La esposa del carpintero tocó el violín mientras los jóvenes apaches tocaban el tambor. Sara se sentó junto al fuego, escuchando la armonía de las voces y los corazones. Hemos creado algo extraordinario aquí, ¿verdad? Solo hemos creado el principio, dijo Tahoka tomándola de la mano. El camino se extiende muy lejos. Ella se apoyó en él, sintiendo la fuerza constante que los había llevado a través de la nieve y la tormenta hasta este momento. Un camino con espacio para todos los que quieran recorrerlo. El manantial sagrado entonaba su eterna canción, y sus aguas ahora alimentaban jardines donde crecían diferentes plantas, una al lado de la otra. Como las semillas que habían plantado, la esperanza había echado raíces en el fértil suelo del valle. No solo esperanza para ellos mismos, sino para todos aquellos que buscaban un lugar entre mundos, un lugar donde las diferencias enriquecieran en lugar de dividir, donde la sabiduría antigua y el nuevo aprendizaje bailaran juntos bajo el cielo infinito. El amanecer pintaba el valle en tonos perlados y rosados, mientras las mujeres preparaban a Sara para el día de su boda. Grey Birch cubrió sus hombros con la manta ceremonial, una obra maestra tejida con símbolos de ambos mundos. A través de sus sensibles dedos, Sara leyó sus patrones. Ruedas de medicina apache entrelazadas con cruces cristianas, águilas volando junto a palomas de la paz. Los patrones cuentan tu historia, explicó Grey Birch, guiando las manos de Sara. Como dos arroyos se convirtieron en un río, como el invierno se convirtió en primavera. En otra cabaña, Tahoka estaba sentado con Koda mientras su hermano le ayudaba a vestirse con las prendas tradicionales de boda apache, modificadas para honrar los dos caminos que había recorrido. Sobre la camisa de ante llevaba un chaleco blanco de hombre que Sara había ayudado a coser, con botones tallados con símbolos protectores. Nunca pensé que haría esto, admitió Koda, mientras trenzaba una pluma de águila en el cabello de su hermano. Ser testigo de tal unión. Las cosas cambian, dijo Tahoka, como las estaciones, como los ríos, como los corazones. La ceremonia tendría lugar en el manantial sagrado, donde había comenzado su historia en el valle. Toda la comunidad se reunió. Los ancianos apaches que habían optado por apoyar la nueva forma de vida, las familias de colonos que habían encontrado refugio en su creciente asentamiento, los niños que nunca habían aprendido a ver las diferencias como barreras. Sara caminó hacia el manantial con las antiguas cuentas de oración de su padre, dejando que guiaran sus pasos como un rosario. Las había ensartado en un cinturón de abalorios apache, mezclando las dos tradiciones en su cintura. Su cabello oscuro estaba coronado con rosas silvestres y salvia, flores nupciales de ambos mundos. Tahoka esperaba junto al manantial, con el corazón latiendo con fuerza al oírla acercarse. La luz de la mañana reflejaba el corazón tallado que aún llevaba, ahora pulido por meses de uso constante. Dos personas sagradas estaban listas para realizar la ceremonia.
Grey Birch, que representaba la forma de vida apache, y un predicador itinerante que había encontrado en su comunidad una verdad más grande que cualquier fe individual. Hablarían en ambos idiomas, entrelazando dos tradiciones en algo nuevo y fuerte. Nos reunimos en esta agua sagrada, comenzó Grey Birch en apache, y el predicador tradujo, donde diferentes arroyos se unen para formar un poderoso río. Como estas aguas, estos dos corazones fluyen juntos, trazando un nuevo camino a través de la tierra. Sara y Tahoka se pararon frente a frente, con las manos unidas sobre el manantial. El canto del agua proporcionó armonía, mientras Grey Birch cantaba una canción medicinal de unión, con su voz elevándose pura y fuerte en el aire de la mañana. El predicador abrió su Biblia y leyó el Cantar de los Cantares. Ni las muchas aguas apagan el amor, ni los ríos lo pueden anegar. Las antiguas palabras resonaron en las paredes del valle, mezclándose con las notas persistentes del canto apache. «Hace 2 años», dijo Sara con voz clara y fuerte. «Pensé que lo había perdido todo cuando perdí la vista. Pero en esa oscuridad encontré una forma más profunda de ver. Encontré el amor que trasciende todas las fronteras». Tahoka le apretó las manos suavemente. «Cuando te encontré en la nieve, pensé que te estaba salvando la vida. En cambio, tú me ayudaste a salvar mi espíritu. Me mostraste la manera de honrar la sabiduría antigua mientras caminaba por un nuevo camino». Intercambiaron símbolos que simbolizaban su unión. Sara colocó en el cuello de Tahoka una cruz de plata que había sido de su madre, ahora colgada de un collar de cuentas apache. Alrededor de su cuello, él colocó una bolsa de medicina que contenía tierra de los terrenos sagrados de ambos pueblos, mezclada como sus vidas se habían mezclado. La manta de boda los envolvía a ambos, uniéndolos, mientras Grey Birch y el predicador pronunciaban palabras de bendición en sus respectivas tradiciones. Pero la ceremonia más poderosa vino de la propia comunidad. Uno a uno, la gente dio un paso adelante. Apaches y colonos, jóvenes y viejos, cada uno añadiendo sus propias oraciones y regalos a la unión. Los niños esparcían pétalos de rosas, silvestres mezclados con salvia. Una mujer Crow cantó la canción de matrimonio de su pueblo. La esposa del carpintero tocó un suave himno con su violín, mientras los tambores apaches marcaban el ritmo. Cuando terminó la ceremonia, el sol de la mañana se elevó por completo sobre el borde de la montaña, iluminando las aguas de la primavera. Sara sintió su calor en el rostro como una bendición. «¡Mirad cómo brillan!», se oyó claramente la voz de un niño en la reunión, como si resplandecieran desde dentro. Sara sonrió y apretó la mano de Tahoka. No necesitaba ojos para ver la verdad de esas palabras. Su amor brillaba desde dentro, iluminando un camino para que otros lo siguieran. Su unión era más que un matrimonio. Era un puente, una promesa, un nuevo camino a seguir. El manantial sagrado entonó su eterna canción al comenzar la celebración, un festín que combinaba alimentos y costumbres de todas sus tradiciones. Al igual que las aguas que los habían atraído hasta allí, al igual que el amor que los había transformado, sus comunidades se habían fusionado en algo más grande que la suma de sus partes. Años más tarde, una joven se sienta junto al manantial sagrado y talla con cuidado muescas en un palo de contar cuentos mientras su abuela habla. El palo ya está cubierto de marcas, cada una de ellas un recuerdo, una lección, un fragmento de la historia que cambió estas montañas para siempre. «Cuéntamelo otra vez», dice la joven, mientras sus dedos encuentran espacio para nuevas muescas sobre el invierno en que se encontraron. Los ojos ciegos de Sara se arrugan con líneas de expresión mientras toca el corazón tallado que aún cuelga de su cuello, ahora liso por décadas de uso.
Aunque su cabello se ha vuelto completamente plateado, su voz sigue siendo fuerte, con el poder de una historia que debe ser recordada. Fue el invierno más frío que nadie recordaba. Comienza, como lo ha hecho 100 veces antes. Una época en la que los corazones estaban tan congelados como la propia tierra. Desde el otro lado del asentamiento, ahora convertido en una próspera ciudad, llega el sonido de la voz de Tahoka dirigiendo las lecciones de la tarde. Enseña las viejas costumbres junto con las nuevas, ayudando a una generación de niños a aprender a caminar con confianza entre mundos. Su fuerza de guerrero se ha suavizado con la edad hasta convertirse en la sabiduría de un anciano. Pero su amor por Sara sigue ardiendo tan brillante como el día que la encontró en la nieve. Su legado vive en algo más que historias. Crece en los jardines donde el maíz apache todavía se entrelaza con el trigo de los colonos, en la escuela donde los niños aprenden a leer y escribir en varios idiomas, en la cabaña de curación donde los aprendices de Grey Birch practican la medicina que une culturas. El palo de la historia dice que este lugar ha crecido más allá de lo que soñaste. Dice la niña pasando los dedos por las muescas que marcan los acontecimientos de cada año. Sara sonríe, recordando aquellos primeros días difíciles. Los sueños crecen cuando los compartes, pequeña, como semillas en buena tierra. El sol de la tarde calienta las antiguas piedras de la primavera, mientras los niños juegan cerca con sus juegos y canciones, una mezcla fluida de culturas. Algunos tienen los rasgos de sus antepasados apaches, otros el colorido de los colonos europeos y muchos la hermosa mezcla de ambos. Para ellos, las divisiones que antes parecían tan insalvables son tan insustanciales como la niebla matutina. Un niño corre hacia ellos y muestra con orgullo a Sara un papel donde ha escrito su nombre tanto en letras inglesas como en símbolos. Apaches. Ella traza los caracteres con dedos expertos, elogiando su cuidadoso trabajo. Es hijo de una madre Crow y un padre blanco, y aprende a amar ambas partes de su herencia, en este lugar entre mundos. Tahoka se une a ellos cuando el sol comienza a ponerse sentado junto a su esposa con la familiaridad natural de un amor duradero. Él toma su mano, entrelazando sus dedos como las raíces de los árboles que han crecido juntos durante muchas estaciones. El consejo se reúne mañana, dice. Más asentamientos quieren aprender a nuestra manera, construir sus propios puentes. Sara asiente, sin sorprenderse. La noticia de su éxito se ha extendido por todos los territorios. Otras comunidades han empezado a ver que hay fuerza en la unidad, sabiduría en la aceptación y esperanza en el espacio entre las fronteras tradicionales. La visión del abuelo era correcta, continúa Tahoka en voz baja. Cambia como el río. Si luchas contra él, te ahogas. Baila con él, te llevará a nuevos lugares. La niña añade otra muesca a su palo de historias, marcando este momento. ¿La gente lo recordará?, pregunta. ¿Sobre la maestra ciega y el guerrero que lo cambiaron todo? Lo recordarán, dice Sara, tocando el corazón tallado por última vez. No por nosotros, sino por lo que construimos juntos. Porque el amor es más fuerte que el miedo y la esperanza es más fuerte que el odio. Mientras la oscuridad se cierne sobre el valle, el manantial sagrado continúa su canto eterno. Sus aguas siguen fluyendo dulces y claras, nutriendo los jardines donde crecen diferentes plantas una al lado de la otra, enseñando la misma lección que Sara y Tahoka aprendieron aquel desesperado día de invierno, que los viajes más grandes a menudo comienzan cuando nos salimos de nuestros caminos conocidos, y los lazos más fuertes se forjan en los espacios entre mundos. El palo de la historia está casi lleno, pero siempre hay espacio para una muesca más, una historia más, un sueño más de lo que podría ser posible cuando los corazones se abren a la visión más amplia del amor.
En este valle llamado Entre las Aguas, la historia del mañana todavía se está escribiendo, un corazón a la vez.